Para el ejemplo número 3, ahora se nos solicita hallar el gradiente de la función z igual a x a la xy más x por y. Solución. Por definición, el gradiente se calcula como el gradiente de la función f de xy es igual a la derivada parcial componente y-ésima más la derivada parcial respecto de y componente j-ésima. Es decir, la derivada parcial de x a la xy más xy respecto de x componente y-ésima más la derivada parcial de la superficie respecto de y componente j-ésima. Ahora bien, el primer término que tenemos, ambos dependen de x, tanto x como la exponencial, por lo que se ocupará la regla del producto. X sale como una constante derivada parcial de la exponencial respecto de x más, derivamos este término respecto de x por la exponencial, más el segundo término tiene y como constante derivada de x respecto de x, lo cual nos da 1. Para la componente j-ésima, observamos que x es una constante derivada de la exponencial respecto de y, más x es una constante derivada de y respecto de y, que también nos da 1. Por lo que nosotros tenemos lo siguiente. X veces la derivada de la exponencial respecto de x es la misma exponencial por la derivada del argumento que es y. Por lo que nos queda x por y a la xy más la derivada de x respecto de x, que es 1, a la xy, más y todo esto componente y-ésima, más la derivada de la exponencial respecto de y por la derivada del argumento que es x cuadrada por la misma exponencial más la derivada de y respecto de y, que es 1, multiplicado por x, que es x componente j-ésima. Luego entonces el operador gradiente va a ser igual a x por y, la exponencial más a la xy más c a la xy más y componente y-ésima más x cuadrada a la xy más x componente j-ésima. Ejemplo número 4. Hallar la derivada direccional de la función f de x y z, definida como 2x a la y más 3x por y más z, en el punto 1,2 en la dirección del vector 1,0, menos 2. Observemos que para este caso no se nos da una dirección en término angular, sino se nos da un vector. Entonces, para ello vamos a ocupar una forma alternativa de la derivada direccional en términos de su gradiente, el cual es la derivada direccional de la función es igual al operador gradiente, producto punto, el vector unitario. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es unitarizar el vector, es decir, tomar el mismo vector y dividirlo sobre su magnitud. El vector es 1,0, menos 2, sobre la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Y esto nos da como el mismo vector sobre raíz de 5. Ahora bien, el gradiente de la función de dos variables nos va a dar lo siguiente. Esto es una constante 2 y la exponencial respecto de x, y nada más nos queda la derivada de x respecto de x, lo cual es 1. Esto, 3 y y es una constante y nos queda la derivada parcial de x respecto de x, nos da 1. La derivada parcial de z respecto de x nos da 0, componente y-ésima, más 2 veces x, la derivada parcial de la exponencial respecto de y, que es a la y, más 3x, que es una constante de dy en d de y, nos da 1. La derivada parcial de z respecto de y, que nos da 0, componente j-ésima. La derivada parcial de 2x por a la y respecto de z nos da 0. La derivada parcial de esto respecto de z nos da 0. Y la derivada de z respecto de z nos da 1. Por lo que nosotros vamos a obtener que nuestro vector gradiente va a ser 2c a la y más 3y, componente y-ésima, más 2x a la y más 3x, componente j-ésima, más x. Sustituyendo el operador gradiente y el vector unitario, la derivada direccional nos va a quedar como el operador gradiente, producto punto, derivada direccional. Recordemos que el producto punto es la multiplicación de término a término, o sea, 1 sobre raíz de 5 por 2 a la y más 3y, más la segunda componente que es 0 por 2x a la y más 3, más la tercera componente que es 1 por menos 2 sobre raíz de 5. Al final esto se reduce de la siguiente forma.
2e a la y más 3y sobre raíz de 5. El segundo sumando nos da 0 y nada más nos queda menos 2 sobre raíz de 5. Ahora, lo único que nos falta es evaluar a partir del punto. Queremos saber la derivada direccional a partir de ese punto, por lo que tenemos 2, la exponencial al cuadrado, más 3 por 2 sobre raíz de 5 menos 2 sobre raíz de 5, lo que equivale a tener 2e al cuadrado más 6 sobre raíz de 5 menos 2 sobre raíz de 5. Es decir, la derivada direccional a partir del punto 1,2 va a ser igual a 2e al cuadrado más 6 sobre raíz de 5 menos 2 sobre raíz de 5. Esto es todo. Muchas gracias.